Hoy quiero hablarte del dolor. Durante mucho tiempo, seguramente quizá a vos también te pasó esto de- de salir del estado de dolor, del estado de víctima, de soltar y demás. La pregunta mía siempre fue, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de soltar? ¿Cómo es eso salir de ese estado? Los otros días estudiando ahí sobre, hay una teoría de Hawking que habla sobre las frecuencias y demás. Vamos, se me aclaró algo que tiene que ver con esto de cómo hacer el proceso para que esa sensación que tenemos pueda seguir su curso. Y no tiene que ver con dejar de sentir la angustia, la tristeza, la culpa o lo que fuera. Simplemente con esto de cuando hay algo que realmente nos duele o cuando hay algo que nos molesta o entramos en esa sensación de angustia, de tristeza o culpa, permitirnos sentirla. No hago algo rápido para salir. Seguramente habrán visto también algunas historias mías y demás y de otros que en esto del ejercicio, de la meditación, de salir a correr, de hacer burpees y demás para cambiar la bioquímica, claro que sí, pero la intención no es salir ni invalidar ese estado, porque si yo invalido ese estado que tengo de angustia, de tristeza, de dolor por un duelo, una separación o lo que fuera que esté transitando, eso queda enquistado en el cuerpo, eso queda en, en- en algún lugar del cuerpo bloqueado que hasta se puede transformar en alguna enfermedad después o algún síntoma de repente encontrar, no sé, alguna bolita de grasa en el cuerpo, lo que fuera. Entonces, ¿cómo es la vuelta cuando pasa eso? Y simplemente lo que voy a hacer es contar una experiencia que me pasó a mí respecto a esto, digamos, y que me di cuenta que ahí estaba aplicando lo que había leído casualmente en un libro y visto en otra clase, ¿no? En esto del otro día pasó que estaba y recibí un mensaje. Sí veo las notificaciones en el celular de un mensaje, entro a leerlo y el mensaje estaba borrado, ¿no? Entonces algo se disparó en mí porque realmente después de mucho tiempo hubo una vuelta donde me enfadaba muchísimo y el que me conoce lo sabe, cuando me mandan mensajes por WhatsApp y los borran, ¿no? Entonces empezó a entrar a mí toda una sensación de abandono, de engaño, de culpa, de qué habré hecho, por qué me puso eso y después lo borró, y empecé a generar una película cual Disney, que me empecé a sentir ansioso, enojado, con ira, quería responder como diciendo, vi lo que mandaste. Y iba a ser irónico y le decía, bueno, no, entonces escribía y borraba y me daba cuenta que cada vez que quería escribir algo, eso estaba como repleto de todo ese enojo, esa furia, esa ira, todo ese dolor que se había despertado en mí. Entonces me fui a ChatGPT y le dije, che, me empecé a escribir, me está pasando esto, que pin, que pam. Y una de las propuestas que tuvo, que coincidía también con la de que comentaron en un curso, es esto de primero respirar y quédate sintiendo lo que te pasa sin juicio, ¿no? Como cuando practicamos en la meditación que vengan los pensamientos y demás. Pero acá yo estaba tomado, es más, yo me tuve que contener como 4 o 5 veces de no contestar y ni no escribir. Y ya el hecho de poder por lo menos salir de ese impulso de querer escribir en un lugar seguro, que fue en un chat de ChatGPT, como por lo menos para decir, si yo mando esto va a ir con mucha mala onda y la idea no es transferir esa mala onda. Y fue decir, bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Y quedarme ahí. Y mientras tanto seguían llegando todos esos comentarios, todas esas historias de por qué, que no sé qué, que no sé cuánto, de por qué no me avisó antes, por qué me borró el mensaje, qué me está queriendo ocultar, qué dije hacer, qué podría haber hecho. Estaba quemando la cabeza. Y lo primero que sentí fue primero un dolor en el pecho. Por acá empezó a sentir en el pecho y nada, me quedé ahí sin jugar, sin nada. Después un dolor en la espalda y después, es más, ahora se lo estoy contando y de revivir la historia solo me está doliendo la espalda y la cabeza, ¿no? Entonces, el próximo paso que me sugerían para hacer es esto, bueno, ok, seguir respirando ahí y preguntarle a ese dolor, preguntarle a tu cuerpo
¿qué enseñanza me estás viniendo a traer? Y fíjate si llega algo. Entonces, nada, me siento ahí, me respiré, me sentía, sin cuestionar. El discurso en la casa seguía. Y lo primero que me vino así, en mi caso, fue: ojo con lo que vas a hacer. Entonces, la propuesta siguiente es agarrar y escribir todo ese cuento que yo me estaba contando en la mente, como agarrar una narración de toda esa, dramatizar desde que yo vi el mensaje que llegó por notificaciones, cuando entré al chat el mensaje no estaba, y lo que fui sintiendo y lo que fui pensando y cómo fui armando todo un hilo que me llevó a conectar más profundo todavía con ese dolor y con todo ese enojo que hacía que yo me ponga en un estado, me daba cuenta que estaba en un estado de vibración choto. Y lo loco también que mientras me pasaba eso también me daba cuenta que todo lo que pensaba no tenía sentido, no tiene sentido, pero así venía, no sé, contame si no te pasó alguna vez esto. Y bueno, entonces yo agarré y empecé a escribir todo eso. Y después de escribir todo eso, de ponerlo, de leerlo, la propuesta es, bueno, volví a contar esa historia saliendo del drama. Y ahí pasó algo muy loco, que fue empezar a ver ese suceso desde otro lugar. Y todo eso que me había molestado, poder transformarlo y decir, pero quizás ese mensaje no era para mí simplemente. O, che, ¿qué me está abriendo este mensaje? Me estoy dando cuenta que yo no mandé un mensaje más temprano, lo puedo mandar ahora. Entonces empecé a contar todo eso de qué posibilidades me daba esto en un lugar distinto y de ver cuáles eran las cuestiones que no tenían que ver conmigo, con todo eso que imaginé y qué podía tomar yo de eso. Y cuando termino de escribir, llega un mensaje de esa persona proponiéndome otra cosa totalmente distinta, más alineada a lo nuevo, y fue como la sensación de decir, claro, es eso. Es cuántas veces automáticamente, por una cuestión de combinación de pensamiento, bioquímica y emoción, empezamos a imaginar, a pensar y a contarnos cosas por un mensaje del orto que nada tiene que ver con nosotros. Y fue muy, muy lindo después como ver todo lo que yo me pude abrir después de poder salir de ese lugar de enojo, de ira, de culpa, donde la comunicación con esta persona siguió súper bien, súper fluida. Nunca se enteró de esto, salvo, digamos, días después se lo comenté como experiencia de esto mismo que ahora me sale comentarles a ustedes, ¿no? Entonces lo mismo, tomar esos mecanismos, tomar esos pasos de conciencia de cuando hay un dolor que nos invade, digamos, o una culpa o una ira, todas estas sensaciones y emociones de baja vibración que nos saca de estar en un estado de plenitud, un estado de amor, de dicha. Decir, bueno, ok, ¿cómo la suelto? Y simplemente eso, ¿no? Como darnos un espacio para sentir esa culpa por que nos estamos comprando un celular nuevo, o culpa porque nos estamos yendo de viaje y mi familia no, o por lo que sea que sintamos culpa, siempre va a aparecer un motivo. Y decir, bueno, ok, ¿qué siento? ¿No? Y darle ese momento al cuerpo para ver dónde se manifiesta ese dolor, porque todo lo que sentimos es una sensación, por algo, ¿no? La palabra siento es de sentir, y lo que sentimos lo sentimos con el cuerpo. Entonces, ahí como decirle al cuerpo, acá me entrego a recibir lo que me tengas para decir, y hacer esa práctica, ¿no? Y de ese lugar ya más calmo después, si poder llevar buena señal o no, digamos, y claro que esto se necesita práctica, por eso meditar todos los días, por eso la sensación de dejar también los pensamientos libres en la mente, sin involucrarse cuando estás en una meditación y volver a la respiración o a un punto clave, sea el aire que entra por tu nariz, los latidos de tu corazón, la sensación en el cuerpo, temperatura, porque son todos ejercicios que nos ayudan a tener esta autonomía, a tener esta capacidad de poder quedarnos simplemente
ahí respirando y sintiendo sin actuar, ni siquiera juzgar la culpa ni juzgar el dolor. Entonces, eso con el tiempo te va permitiendo conectar con tu conciencia, conectar con tu ser y poder recibir qué es lo que te está trayendo. Y recién ahí soltás esa culpa y podés, y tenés la posibilidad de poder resignificar eso que está pasando. Sea culpa, sea ira, sea orgullo, sea enojo porque alguien me trató mal, porque me cruzaban el auto, ¿no? Decir, ok, esto despertó algo en mí que no está bueno. Y claramente si yo con toda esa energía reacciono y demás, va a estar choto la relación, la interrelación con ese símbolo. Pero sí también es importante en ese soltar dejar que esa emoción y ese dolor y esa sensación también nos atraviese y siga para que después empiecen a llegar otros. Y algo sumamente importante que no me quiero olvidar de decirte también es esto de que no es que reprimas esa ira, digamos. Claramente que no está bueno que si alguien te chocó y demás, bajarte y cagarla a trompadas o tirarle el auto encima, putearlo, insultarlo, porque eso genera un estado todavía mayor y te puede llevar a un estado totalmente más dañino para vos o para el otro. Entonces por eso también esto de mover el cuerpo, ir al gimnasio, correr, tenés una bolsa, pegarle a la bolsa, pegarle los almohadones, hacer que toda esa energía que se generó ahí también pueda salir de tu cuerpo. Porque así como las sensaciones y los dolores que se van quedando, quizás las sentís más, toda esa reacción química de impulso, de ira, de enojo, claramente no la vas a canalizar contra una persona. Pero sí el cuerpo necesita sacar todo eso. Es como cuando dos patos se cruzan en el agua, ¿no? Que de repente se picotean y demás, o se pelean por algo, o les tiraste pan, no sé, cuando vas al parque y demás, que se pelean, observalo. Después sale esa sensación, se dan vuelta y se sacuden todos, ¿no? Para sacar del cuerpo toda esa tensión que se generó en ese momento. Entonces, para cerrar la idea, ahí cuando estamos en estos momentos donde estamos sintiendo una emoción que no es elevada, que no está buena, hay como culpa, ira, enojo por lo que nos pasó y demás, es como vuelvo al cuerpo, siento eso que me está pasando y no juzgo nada, ni lo que estoy pensando por lo que siento, no, simplemente me alineo en respirar y sentir en el cuerpo dónde se está alojando esa sensación. Puede ser en el pecho, en las tripas, en la garganta, en la cabeza. Simplemente lo siento y ahí me quedo, dándole lugar a eso que estoy sintiendo. Y ahí preguntarle al cuerpo, ¿no? Esto de ¿qué me estás viniendo a enseñar? ¿Qué me estás queriendo mostrar con esto? Y ahí ver si llega algo. Te garantizo que con la práctica lo vas a ir conectando con la conciencia y te va a llegar esa sensación, esa información. Vos vas a encontrar cómo no hay una palabra, una manera, ¿no? Vos te vas a dar cuenta cuando suceda porque lo vas a sentir. Y entregarte a eso que está pasando y soltarlo y después, ¿no? Esto agarrar y escribir lo que te pasó, o si tenés un pensamiento que no puedes sacar de la cabeza, escribirlo y tirarlo, enterrarlo, prenderlo fuego, y darte esa posibilidad de sacar afuera de vos eso que estás sintiendo. Si la emoción te generó un estrés tal donde quedaste con mucha tensión, salir a correr, saltar, bailar, hacer un ejercicio, algo que libere toda esa tensión que se generó y ver a ver qué te trae ese aprendizaje, qué tiene que ver con vos, porque si posiblemente eso está ahí afuera, es algo que estás generando, algo que estás atrayendo de tu propia vibración, y empezar a cambiarlo, darte un momento para pensar distinto, darte un momento para imaginarte una realidad que quieras transitar. Así que bueno, espero te sirva. Esto a mí me sirvió, digamos, en otro momento hubiera remandado, digamos, hubiera contestado con una palabra amorosa, pero al otro lado hubiera llegado una sensación del orto.
y todo empieza, ¿no? Entonces por eso lo importante y en los vínculos y en las relaciones con uno mismo, con otras personas o con lo que fuera es, ya con uno de los dos tome conciencia, ya sé que eso cambia. Te mando un abrazo y seguimos.